Bendiciones, amada familia del Señor. Les saluda el ministro Oscar Ramírez de San José, Costa Rica. Es una emoción, es un placer estar en esta hermosa mañana aquí por la plataforma de Kairos Radio en Facebook y en su página de internet. Este es un tiempo en que hay un porqué del todo. Y el Señor me dio una palabra en esta mañana que tiene por título: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor para que esta palabra, tanto para ustedes e incluso a nosotros que muchos compartimos y predicamos la palabra del Señor, también el Señor se nos revele y nos hable para entender muchas cosas y circunstancias o situaciones por las cuales tanto ustedes como nosotros pasamos. El que seamos pastores, el que seamos ministros, el que seamos una persona de ministerio, no quedamos exentos a estar pasando pruebas, situaciones, las cuales nos permiten moldear el carácter, las cuales nos permiten que nuestra fe aumente, las cuales nos permiten en este hermoso día que nosotros podamos entender y recibir una respuesta de parte del reino de los cielos. Así que oremos en este tiempo. Bendito Abacadosh, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros. Yeshua, gracias por tu sacrificio único y perfecto en la cruz del Calvario. Gracias porque cada mañana estrenamos misericordias, estrenamos tu amor y estrenamos la bendición de ser llamados y ser hijos de Dios. Así también esta mañana clamamos, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros errores, nuestros pecados y nuestras iniquidades, por todo aquello que no es agradable ante tu trono de gracia y poder. Así también, Señor, clamamos, Padre, de una manera muy especial, que sea el mover de tu Santo Espíritu, llenando cada casa, llenando cada hogar de esa hermosa, preciosa y tranquila presencia, Señor. Que aquel que esté desesperado en esta mañana pueda recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo puede venir del reino de los cielos, de tu trono de poder y de justicia. Establecemos el reino de justicia, el reino de poder, el reino de los cielos aquí y ahora, Señor. Todo ambiente hostil, todo aquello que no sea del reino de los cielos, todo que esté en contra de la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, sea reprendido en esta mañana, sino que la atmósfera sobrenatural del reino de los cielos sea establecido en cada hogar, en cada casa, en cada mente, en cada corazón, en cada espíritu de cada hombre y cada mujer que está sintonizando, está viendo y está escuchando la transmisión de Oración Mundial de Kairos Radio. Señor, así también clamo, Señor, de una manera especial, Señor, que el que esté pasando necesidad, Señor, que del norte, del sur, del este y el oeste, Señor, venga provisión sobrenatural de tu reino, Señor. Así como cuando estuvo Elías esperando en el arroyo Querib, Señor, tú enviaste los cuervos con pan y carne, Señor. Que sea cada hombre y cada mujer que esté en angustia sorprendido en esta mañana, Señor, por esos cuervos que de manera sobrenatural, Señor, traen la provisión de parte del reino de los cielos, Señor. Aquel que está clamando por una respuesta pueda hallarla, Señor. Que esta palabra sea de edificación, que esta palabra sea de restauración, que esta palabra sea de confrontación, Señor, para que cada hombre y cada mujer se arrepientan en esta mañana, Señor, de estar haciendo las cosas que no te agradan a ti. Que eso que los impide acercarse ante el trono de la gracia, Señor, venga la revelación sobre cada uno de ellos, Señor, y puedan darse cuenta del error que han cometido. En esta mañana, Señor, te pido que agudices nuestra mente,
nuestro espíritu y nuestro ser, Señor, para recibir la única e incorruptible palabra del Señor. Porque yo sé que después de hoy, mi vida nunca, pero nunca más será igual, Señor. Porque yo tendré lo que dice la Biblia que yo tendré. Yo recibiré lo que dice la Biblia que yo recibiré. Y yo seré quien dice la Biblia que yo seré. En el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Bueno, amada familia del Señor, les saluda nuevamente el ministro Oscar Ramírez. Y desde aquí de San José, Costa Rica, por las ondas de Kairos Radio, saludamos a nuestra coordinadora, la pastora Marjorie Vargas, es la que está en el máster, la persona que ustedes no ven, pero siempre está ahí preparando todo para que nosotros podamos transmitir cada mañana y cada día. La palabra del día de hoy tiene por título: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero hacer algo diferente. Quiero que leamos la palabra del Señor, pero no solo lo escuchemos. Me gustaría que la podamos no solo oír, pero no solo leerla, sino que la podamos oír en esta mañana. Hay una versión que encontré, que es la Biblia, la lectura pública, y narra la palabra del Señor. Es un diálogo dramatizado para que podamos entender en esta mañana lo que el Señor pasó y sintió en ese día. Lucas 23, del 44 al 46. Lucas 23, del 44 al 46. Era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y de repente, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después, Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras, dio su último suspiro. Qué fuerte, qué fuerte. Y lo hago así en esta mañana para que cada uno de nosotros podamos entender el sacrificio de Cristo. Y cuando Él exclamó y Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra nos revela en Lucas 23, del versículo 44 al 46, que desde el mediodía hasta la tarde toda la tierra llegó a ser consumida en la oscuridad, se llenó de las tinieblas. Incluso la palabra me dice y me revela que el sol hasta se ocultó. Imagínense uno estar en la cruz pagando un precio de muerte por otras personas. Imagínense estar en ese momento y que de todo se vuelva oscuro, que todo se vuelva una oscuridad y que el sol que brillaba hasta se ocultó. Es algo tan fuerte, tan impactante, que hoy en día mucho hombre, mucha mujer, mucho creyente desvirtualizamos, incluso no le damos el valor al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice estas palabras dadas al Padre Celestial, porque por su parte, su único Hijo en la crucifixión, quiero que entendamos el poder de estas palabras en esta mañana. Imagínense al Padre Celestial viendo a su único Hijo en la cruz del Calvario. Estas palabras pueden ser interpretadas cuando Jesús clamó al Padre porque no tenía a quién más clamar. Él le grita a su papá.
Muchas veces nosotros pasamos situaciones, circunstancias en la vida que nosotros llamamos a nuestro ser querido, a nuestro padre, a nuestra madre. Y Jesús clamó a su Padre Celestial por la relación tan estrecha que había entre ellos dos. Pero esto puede ser interpretado de diferentes maneras. Muchos creen que Jesús clamó a su Padre de una forma en que Él se daba por vencido, que Él ya no tenía fuerzas y que Él estaba de gran manera agotado por todo el tiempo que se encontró colgado en ese madero por ti y por mí. Pero lo cierto es que esa exclamación, amado y amado del Señor, es una enseñanza que hasta el día de hoy se le enseñan a los niños judíos desde muy temprana edad, como una reverencia de adoración y de confianza a Dios. Nosotros en verdad exponemos esa confianza y esa adoración a Dios. Jesús estaba al corriente de su Padre Celestial. Siempre estuvo a su lado, y que su mano poderosa y su espíritu estaría seguro hasta el día de su retorno triunfal. Le damos honra y gloria al Padre. Gloria sea al Cordero inmolado por los siglos de los siglos en esta mañana. El Cordero reposó en la mano de nuestro Padre Celestial por medio de su adoración, de su último aliento de vida. Aunque para muchos hombres y mujeres, muchos exégetas, muchos teólogos, es algo muy triste lo que le aconteció a nuestro amado Jesucristo, a nuestro Cordero inmolado. Pero la realidad de todo esto, amada y amado del Señor, es el trasfondo. Es que esta oración fue un grito de plena confianza y seguridad de que todo había culminado, que todo se había cumplido a la gran perfección para que el Señor Dios recibiera ese sacrificio. Jesucristo se sometió a su Padre por obediencia hasta el último momento, hasta el último segundo, hasta el último minuto, y descansó en Él. La relación infinita del Padre Celestial con el Hijo no era para tomar al Hijo de sorpresa en la cruz. Jesús sabía muy bien que todo ese gran acontecimiento ya estaba predestinado desde mucho antes de la fundación del mundo. Jesús había hablado que se levantaría de la muerte, como también sabía que volvería con poder y gloria. Y nosotros estamos en este tiempo y en este momento esperando que Él retorne con ese poder y esa gloria que Él recibió en la cruz del Calvario por ese sacrificio único y perfecto. Los romanos, los judíos y hasta uno de los que estaba muriendo a su lado se burlaron de Él. Imagínense en ese momento, imagínense ese contexto, imagínense ese ambiente, imagínense, amados y amadas del Señor, uno sentirse abandonado en ese momento, uno sentirse solo, uno sentirse que ya no puede caminar, que ya no tiene fuerzas, que ya no tenemos aliento. Y encima de todo, la gente que está alrededor nuestra nos está señalando, nos está juzgando y se está burlando de cada uno de nosotros. Amado y amada del Señor, y cuando leemos en Lucas las Escrituras, nos dice que la tierra quedó sumida en la oscuridad. Una oscuridad fuerte, una oscuridad tremenda. Y de repente la cortina del lugar santísimo fue rasgada en dos. Un velo completo estaba puesto, una cortina completa, y de un momento a otro llega y se divide, se rasga por la mitad.
Y en otros de los evangelios nos dicen que hubo un gran temblor en ese momento. Dígame usted, mujer, dígame usted, hombre, si era en verdad Él o no el Cordero de Dios. Ahora, cuando leemos en el Antiguo Testamento, veremos que esta gran oscuridad y estos temblores son utilizados en el contexto del juicio de Dios. Por ejemplo, el profeta Joel nos dice lo siguiente. Los invito a que vayamos a la escritura del Señor en Joel 3, del 14 al 17. Multitud tras multitud, en el valle de la decisión, cercano está el Señor, el día del Señor en el valle de la decisión. Oigan qué fuerte. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Joel 3, del 14 al 17. ¿Seremos nosotros ese pueblo que en el momento del temblor, en el momento del terremoto, en el momento de la oscuridad densa, en medio de las tinieblas, seremos ese pueblo donde encontraremos ese refugio? En los brazos de papá, en los brazos del Dios Todopoderoso. Somos hijos. Se han puesto a pensar eso en esta mañana. Seremos los hijos que seríamos dignos de recibir la bendición de conseguir el refugio en la cobertura de nuestro Padre Celestial. Y aquí es donde aquí es donde podemos ver el verdadero juicio de Dios sobre la tierra, sobre la vida de Jesús por nosotros. Hasta aquí vemos que el Señor ha sufrido terribles injusticias a manos de los hombres por culpa de nuestras rebeliones, por las rebeliones tuyas, por las rebeliones mías, por culpa de nuestros pecados, por culpa de nuestras iniquidades. Pero en ese preciso momento, es donde en verdad el verdadero castigo sobre él se había cumplido. Y aquí es cuando Cristo cargó literalmente con todos nuestros pecados. En ese preciso momento tan crucial, Dios se hace presente, pero no como tantas veces, con gran luz incandescente, sino con una terrible oscuridad. El juicio de Dios sobre el pecado había llegado en ese momento. Y en lugar de que nosotros los pecadores recibiéramos el juicio, recibiéramos la condenación, es cuando el Cristo, el Cordero perfecto, el inocente, el Salvador de la humanidad, el Dios hecho hombre, el Señor del universo, Él recibía en sí mismo el castigo que debíamos recibir tú y yo. Debemos ver y debemos apreciar que el precio de nuestros pecados era pagar con sangre y muerte por esos pecados. Teníamos que pagar tú y yo por esos pecados con sangre y muerte. La justicia de Dios demandaba el derramamiento de sangre como consecuencia de sus pecados, de nuestros pecados. La desobediencia y los crímenes cometidos en contra de Dios por parte de la humanidad requería que hubiese un castigo para nosotros. Un castigo fuerte, un castigo que debíamos pagar tú y yo por nuestras iniquidades y por nuestras rebeliones.
Dios no podía cumplir con su propio no podía cumplir con su propio carácter, con su propia demanda, pero también está en su carácter el ser misericordioso y ofrecer su gracia a las personas, a sus hijos. Por eso mismo Dios, en la persona de Cristo, recibió ese castigo en lugar tuyo y en lugar mío. Estamos hablando algo muy fuerte, una revelación de parte del reino de los cielos, de cómo Jesucristo hasta el último momento no le importó entregar su vida por ti y por mí, por nuestros pecados, y que hasta el último momento, a pesar de los señalamientos, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de los falsos testimonios en contra de la vida de Él se mantuvo en la cruz por ti y por mí. Gracias, Señor. Jesús tomó el lugar que debíamos tomar nosotros, para que tuviéramos acceso a ese perdón, para que fuéramos perdonados de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras maldades, amados y amadas del Señor. Qué duro y qué difícil cuando nosotros no valoramos en este tiempo ese sacrificio. Desvirtualizamos el sacrificio de Cristo a la cruz del Calvario. No le damos el respeto necesario al Cordero, al inmolado, al Hijo de Dios. Y muchas veces, y perdonen que lo que voy a decir en esta mañana, tomamos tan a poco, tomamos tan bajo el sacrificio de Cristo, que nos hacemos llamar cristianos, pero lo decimos de la boca para afuera, porque con nuestros testimonios, porque con nuestras acciones demostramos totalmente lo contrario. No respetamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y así nos llamamos hijos de Dios. Y a veces tenemos una arrogancia tal que incluso nos creemos que estamos por encima de Jesucristo, que nos deben dar pleitesías, que nos deben dar adoración, que nos deben exaltar a nosotros y no a Jesucristo. Y esto lo estoy hablando hago un paréntesis para lo que es liderazgo. Para lo que es liderazgo. El Cordero fue que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, que nosotros tuvimos acceso a la gracia, que también forma parte de la esencia del carácter de Dios. Así como el Señor es fuego consumidor, el Señor es amor, porque nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. La humanidad tenía que desaparecer por sus rebeliones. Pero el Señor, en su infinito amor, no permitió que sucediera eso. Y así tanto la justicia de Dios como la gracia de Él son glorificados en la cruz. En ese momento el Señor sufrió Él mismo el infierno que debíamos vivir, que debíamos pasar y lo que debíamos sentir nosotros. Él atravesó el lugar más oscuro y horrible del mundo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, porque eso representa el infierno, el ser despojado de todas las bendiciones, de todas las misericordias y todas las gracias de Dios para con nosotros, para enfrentarnos totalmente contra la justicia. Es el lugar donde no hay alivio,
donde la maldad del hombre causa total destrucción y Dios los va a castigar. Al negarles el alivio y la bendición, es el lugar donde no existe ya la gracia. No hay ni siquiera gracia común. No existe ningún tipo de gozo ni felicidad. Porque quienes estarán ahí son los que han rechazado la fuente de todo esto. Ahí fue donde Cristo se mantuvo en la cruz y vivió en ese momento toda la ira, todo el juicio de Dios para la humanidad la recibió Él. Eso que tanto temía cuando Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, del 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense el nivel de estrés, de preocupación, de miedo y de dolor. Dicen los médicos que cuando uno entra a una situación tan fuerte de estrés, de miedo, de angustia, los vasos capilares de la frente pueden llegar a romperse y producir en medio del sudor sangre. Una vez que hubo tomado todo el juicio de Dios y se sintió totalmente abandonado, Cristo entendió que su obra fue totalmente cumplida. Y entonces exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos aquí que Jesús realmente entregó su vida por nosotros. Los apóstoles, tanto Mateo como Lucas, nos dicen que Jesús exclamó a gran voz. A gran voz Jesús exclamó al cielo. Una persona que ha sufrido todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Jesús padeció, y padeciendo en la cruz la falta de oxígeno por la extenuante posición en la que él se encontraba en la cruz, no podía exclamar a gran voz. Ya no tenía energía, ya no tenía fuerza. Pero el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, amada y amado del Señor, incluso en ese preciso momento podría haber salido de la cruz y salvar su vida. Sin embargo, decidió dar su vida por ti y por mí, por nosotros, hombre y mujer. El castigo debía ser total para ti y para mí. Pero antes de morir, le pide al Padre que lo reciba. Esta frase podemos encontrarla en el Salmo 31:5. Y el Salmo 31:5 dice así: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este era un salmo muy conocido para los judíos, o mejor dicho, este es un salmo muy conocido por los judíos. Lo utilizan para esconderse, para encomendarse,
para entregarse a Dios ante situaciones duras, ante situaciones difíciles, en los cuales ellos no tienen el control. Es una frase que mostraba la total confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia o situación. Y en este salmo se describe mucho el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El horror de las burlas, los azotes, las traiciones y las conspiraciones. Me gustaría recomendarte, si en algún momento puedes, lo puedas leer por entero, todo el Salmo 31. Y a la luz de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y sinceramente te sorprenderá el paralelismo o las similitudes entre la situación de Cristo y las palabras escritas por el mismo rey David. Una de las frases que más llaman la atención en ese salmo es el Salmo 31, 22, donde dice: en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Allí el rey David puede estar seguro de que Dios no lo abandonó. Por esto Cristo tuvo que sufrir ese infierno, pasar esa situación, pasar ese dolor, tenía que pasar esa angustia, porque Dios no quiere abandonarnos a nosotros en ningún momento. Nosotros somos más bien los que lo abandonamos a Él. Por eso Cristo no fue salvado de la cruz. Por eso no decidió bajarse de la cruz, no decidió bajarse de ella, para que nosotros podamos experimentar el amor, la gracia y la bendición de Dios en su totalidad. Y por toda la eternidad, junto a Él, los que somos verdaderos hijos de Dios. Porque ahora en estos tiempos todo el mundo se hace llamar cristiano. En estos tiempos todos se hacen llamar hijos de Dios. Pero solo los verdaderos hijos de Dios son los que vamos a experimentar el amor, la gracia y la bendición de Dios en su totalidad sobre nuestras vidas. Y perdone con lo que voy a decir en este momento, pero no me puedo quedar callado. Hoy en día la salvación es tan barata, perdone que lo diga así, la salvación es tan barata que la ofrecen nada más como una oración, que recibes a Cristo y todo. No, es el principio de algo grande, bello, poderoso y hermoso. Es el principio. No es simplemente decir con la boca que te acepto como a Jesús, que te acepto como mi único y suficiente Salvador. No es simplemente, es sentirlo en el corazón, sentirlo en todo tu ser. Es hacerlo con testimonio, con hechos, con realidades, no de la boca para afuera. Porque cuando somos verdaderos hijos de Dios, somos transformados, somos personas que cambiamos, dejamos al viejo hombre para ser una nueva criatura en Él. Pero cuando decimos que somos una nueva criatura en Él, es porque tú y yo hemos tomado la decisión de cambiar, dejar a un lado nuestras maldades, dejar a un lado nuestros pecados, dejar a un lado nuestras iniquidades. Pero decimos, aceptamos a Jesucristo con solamente de boca y no con nuestro corazón, no con nuestro entendimiento de lo grande, de lo valioso, de lo hermoso, de los beneficios que nos da acceso en verdad los que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo entregó su espíritu al Padre en ese momento y lo volvió a llamar Padre
contrario a lo que había dicho antes, mi Dios, mi Dios. Esto nos demuestra que el afecto y la relación entre ellos no había cambiado. Y Jesús sabe que el Padre no dejará al Hijo en la tumba. Él no lo iba a dejar morir en la tumba. Por eso confía plenamente en su Padre, que por medio del Espíritu Santo de Dios resucitará su cuerpo. Qué gran misterio el de Dios, hombre, que vino a este mundo a someterse a un sufrimiento que nunca había pasado, si no fuera porque decidió salvarnos a ti y a mí. Qué gran misterio que el infinito y poderoso Señor del universo tomó un cuerpo de carne y padeció por ti y por mí, padeció por nosotros. Es tan difícil de entender lo que habrá pasado Cristo. No tenemos ni conocimiento ni entendimiento por todo lo que pasó Jesucristo en ese momento, en ese preciso momento, que solo podemos tratar de entender superficialmente lo que fue esa cruz, porque en nuestra naturaleza y en nuestra mentalidad finita no lo vamos a poder nunca entender. Y aunque muchos hemos visto la película La Pasión de Cristo, yo creo que no habla o no nos enseña o no nos revela completamente el padecimiento de Cristo antes de llegar a la cruz del Calvario, incluso cuando estuvo en la cruz. Y así y todo, por más que estudiemos y meditemos, nos quedamos cortos en nuestra minúscula mente, y nuestra minúscula mente tan reducida va a quedar confundida, porque no tenemos el entendimiento o el raciocinio total para entender lo que Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario. Este misterio debe convocar o debe evocar o debe hacernos que entendamos en nosotros, en nuestro corazón, la más hermosa y extravagante alabanza y adoración por Jesucristo, por el Cordero de Dios. ¿Y cuántos de nosotros en estos tiempos, nosotros no entendemos y no valoramos el sacrificio de Cristo? Nuestros labios deben ser abiertos, amados y amadas del Señor, y nuestro corazón tiene que ser conmovido. Ahora encontramos gente con corazones de piedra dentro de la iglesia, incluso hombres que ministran la palabra con corazón de piedra. Nuestros ojos deben empañarse con lágrimas de felicidad y de dolor a la vez. Y nuestra alma debe ser infundida de amor, llena de amor, el amor de Dios. Nuestro espíritu debe cobrar nuevas fuerzas para anunciar las maravillas de Dios a todos aquellos que hoy viven en oscuridad. La iglesia, amada y amado del Señor, la iglesia no es un club social como muchos quieren hacer ver la iglesia. No es un club social. No es un club social donde tengo un título, donde tengo una posición y me creo que estoy por encima de los demás. No es una mafia la iglesia del Señor, y perdone que lo diga así. La iglesia del Señor no es una mafia. ¿Y saben por qué se los digo? Y se los voy a decir claramente. Porque el Señor, cuando fundó la iglesia, es para que viviéramos todos en amor,
en armonía, que cuando viéramos a otro de otra iglesia, no dijeran Dios te bendiga como un cliché o porque es una palabra que se acostumbra a decir, sino porque en verdad lo sientes en tu corazón en bendecir a otra persona. Yo he visto, y lo voy a decir claramente, yo he visto pastores, he visto ministros, he visto ovejas de congregaciones, porque por medio de alguna circunstancia y otras situaciones que haya pasado alguna persona, se tuvieron que ir para otra iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Señalarlo y juzgarlo. Y de una vez dicen, es que ya no pertenece a nuestra congregación. Señor y señoras, la iglesia de Cristo es de todos. La iglesia del Señor somos todos la misma familia. Incluso cuando yo he visto a estos hombres que han querido ir a saludar a sus hermanos, perdonen que lo diga así, a sus hermanos, estos les voltean la cara. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Hasta cuándo, hombre y mujer, estamos desvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? No le estamos dando el valor, le estamos dando valor a la mentalidad, a la doctrina de un hombre. Estamos exaltando a un hombre, estamos exaltando a una congregación. Alguien dijo una vez, es que cuando dejó el servicio abortó la visión de la iglesia. Yo no sabía que la iglesia tenía visión. Yo pensé que la visión era de Cristo. Como dijo alguien por ahí, se tenía que decir y se dijo. Aquí no queremos en la iglesia a showman, espectáculos, entretenimiento. Aquí queremos tener un encuentro cercano con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y ahí cuando nos damos cuenta que nuestra alma debe estar confundida porque no entendemos, porque hombres y mujeres distorsionan el mensaje del amor de Cristo, cuando nuestra alma debe estar completamente inundada de amor, del amor de Dios y del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, y que cada vez nosotros podamos cobrar fuerzas para anunciar las maravillas de Dios a todos ellos o todos aquellos que hoy viven en una oscuridad, que viven apartados de la presencia del Señor. Y no es necesario que sigan viviendo en esa condición, porque para eso fuimos llamados, amados y amadas del Señor, porque Cristo padeció toda esa oscuridad. Cristo padeció todo ese dolor. Cristo padeció toda esa angustia. Cristo padeció toda esa aflicción en la cruz del Calvario. No hay razón para someterse a la oscuridad eterna. No hay razón para que estemos en esa oscuridad para siempre. Así que, amados y amadas del Señor, la salvación de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Cristo ha resucitado y en su resurrección Él nos muestra de que Dios nos ha perdonado y quiere que nos unamos siempre, eternamente con Él. No es que digan yo soy de la iglesia tal, yo estoy bajo la cobertura, o yo soy hijo del pastor, del apóstol, del profeta tal. Porque nosotros no fuimos llamados para eso, amados y amadas del Señor. Nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para ser pacificadores, para representar al reino de los cielos aquí en la tierra,
para que seamos embajadores y demostremos la libertad, el amor de Cristo a cada hombre y a cada mujer que se encuentra en oscuridad en este tiempo y en este momento. Para aquel que no tenga esperanza, que aquel que no tenga respuesta pueda encontrarla. Que nosotros nos podamos acercar a otros y poder decirles: Cristo te ama. Cristo te ama. Y no es por decirlo que Cristo te ama, sino con ejemplo, con testimonio, con amor, reflejando el verdadero amor de Cristo sobre nuestras vidas. Y ahora muchos dirán: sí, pero es que, ¿por qué tienes que criticar la iglesia? No estoy criticándola. Estoy exponiendo la luz, las decadencias, la falta de amor y la falta de relación con la presencia del Padre. Porque he visto, sinceramente, lo que he podido entender, que la condición de la iglesia de hoy en día es simplemente falta de presencia, falta de comunión, falta de tener un verdadero encuentro con la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que seamos transformados y seamos renovados. No nos conformemos, amados y amadas del Señor, ir cada domingo a recibir una palabra y después, cuando sales, vuelves a la misma condición. Hombre y mujer que te encuentras en servicio. Y yo sé que mucho pastor me va a criticar en este momento. El servir dentro de la iglesia es muy importante, pero más importante es tu relación y tu comunión, y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿de qué te vale estar sirviendo 24/7? Y esto es una llamada de atención también para los pastores, que agarran a ovejas y las trasquilan, y perdonen que utilice este lenguaje, las trasquilan porque las ponen a servir, y que están alimentándose. ¿De qué se están alimentando? ¿De qué? ¿Qué tipo de alimento le estás dando a tu rebaño? Si la agarras y la pones a servir, y no le das ni siquiera tiempo para que ellas tengan una presencia, para que tengan un encuentro, para que ellas se alimenten. No es solamente dar. Cuando damos, también es necesario que nosotros recibamos. Por eso, en resumidas cuentas, como vuelvo a decir, a la iglesia del Señor le falta mucha presencia y escudriñar la palabra del Señor. Escudriñarla, ¿sí? Porque si la iglesia, los hombres y mujeres, salieran de las tinieblas donde se encuentran en este momento, sería por la presencia del Padre en que ellos puedan tener la revelación y salir de esa oscuridad por la cual han estado caminando. Hay oscuridades en las cuales hay hombres y mujeres que caminan estando dentro de una misma congregación, porque no se les ha hablado y no se les ha revelado la salvación, la comunión, el verdadero encuentro con Cristo. Hay gente que no ha sido sanada en sus corazones. Hay gente que no ha sido sanada en sus espíritus, porque nada más las agarramos, las ponemos, las sobreexplotamos. Y se nos olvida hablar del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, el verdadero significado, el verdadero valor de por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Gente que sirve dentro de la iglesia con dolor, gente que sirve dentro de la iglesia con desánimo,
con falta de esperanza, porque no han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Gente que no ha nacido de nuevo, porque no les han enseñado el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El verdadero valor, cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús dijo eso, era porque estaba llevando el precio de nuestra desesperanza, de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Porque te digo algo, hombre y mujer de Dios en esta mañana, si en verdad valoraras el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo te digo algo, no estuvieras pecando y estuvieras utilizando la muletilla que ahora nos enseñan de que la gracia de Dios es muy grande. Es cierto, la gracia de Dios es muy grande, pero también tiene un límite. Y recuerden que el Señor va a ser como el buen pastor en medio de la noche, que a su derecha, a su izquierda pondrá a las ovejitas, a los que lo amaron, los que en verdad escucharon su voz, y a su derecha pondrá a los cabritos, aquellos que les gusta hacerle daño a las ovejas. Así que, amado y amada del Señor, en este día quiero que oremos y le pedamos perdón al Señor por no valorar el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Bendito Dios Todopoderoso de Israel, te damos gracias, Señor, en este tiempo, porque en tus manos estamos, y te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, porque no hemos valorado y porque no hemos apreciado tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, por ese sacrificio único y perfecto en la cruz del Calvario, tú nos diste vida, Señor, nos diste gracia y nos diste de tu amor, Padre, para que no nos sintiéramos solos, para que no sintiéramos que éramos o somos huérfanos, Señor, sino que tenemos un Padre celestial, que tenemos un hermano que no le importó despojarse de sí mismo para morir en la cruz del Calvario, y que con ese sacrificio único y perfecto tuviéramos vida y vida en abundancia. Señor, así también, Señor, clamo por aquellos que no han tenido un encuentro sobrenatural con tu Espíritu Santo, que sea revelado en este tiempo y en este momento tu Santo Espíritu, que haya una llenura en cada casa, en cada hogar, en cada comunidad, en cada país, en cada ciudad donde están sintonizando las ondas de Kairos Radio, Señor. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, quiero decirte que hagas una pequeña oración conmigo y digas: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo y por este momento. Te pido humildemente que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido perdón por desvalorizar y te pido perdón por ser un mal testimonio con mi vida. Pero hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que tú viniste del cielo, de tu trono, y viniste a esta tierra a morir por mi vida, por mis pecados, para que tuviera vida eterna en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, que solo por ese sacrificio tengo vida en abundancia, tengo vida eterna, y la gracia tuya viene sobre mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús. Amado y amada del Señor, si hiciste esta oración, quiero decirte
que tomaste la mejor decisión para tu vida. Y ahora viene lo más duro y lo más difícil, que no es solamente confesarlo con tu boca, sino también hacerlo con tu testimonio, con tus hechos, porque vuelvo y lo repito, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Que Dios me los bendiga, amada familia del Señor. Se despide el ministro Oscar Ramírez desde San José, Costa Rica, y estamos finalizando nuestro programa Convicciones en nuestro nuevo horario, los martes a las 8 de la mañana, hora de Centroamérica, 9 de la mañana, hora de Colombia. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la mañana, por aquí mismo, por Kairos Radio. Y si te gustó Convicciones, compártelo con otra persona que puedan recibir la bendición que has recibido tú en este día. Y recuerda, no desvaloricemos y no demos por menos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendiciones.